La Foz, historia de una parroquia asturiana. La historia comienza en Entrefoces, un pequeño abrigo rocoso a los pies del Pico Castiello hace unos 14.000 años, casi al final del Paleolítico Superior. Allí habitaron temporalmente uno o varios grupos de humanos que se dedicaban a la caza, la pesca y a la recolección de frutos silvestres. Los habitantes de Entrefoces eran ya Homo sapiens sapiens, como nosotros, y poseían una adelantada cultura de herramientas de piedra trabajadas en sílex y cuarcita. Pero además, estas gentes poseían un desarrollado sentimiento místico que les hizo dar vida a las primeras figuraciones del arte. Aproximadamente en la misma época que se ocupaba Entrefoces, otros Homo sapiens creaban el famoso panel de los bisontes de Altamira. Los humanos de Entrefoces dejaron una de las escasas representaciones humanas conocidas en Asturias hasta el momento. Un canto rodado de apenas un palmo que representa una cabeza humana adornada con una especie de tocado o diadema. El primer morciniego del que tenemos noticia se llamó Vianeglo y murió hace unos 2000 años en Morcín. Vianeglo era un astur perteneciente a la tribu de los paésicos, que probablemente habitara en el castro del Picullera en San Esteban. Muy probablemente el propio nombre de Morcín proceda de un antiguo dueño llamado Mauricinus, que durante la romanización o en los primeros siglos posteriores fue propietario de estas tierras. Pero faltaba aún mucho tiempo para que Morcín tomase la forma de concejo. Entonces, en las que habían sido tierras de Mauricinus, se estaba gestando un curioso fenómeno. Las iglesias y los monasterios se instalaban sobre los territorios de las antiguas tribus de Astures, dando vida a las entidades sociales más características de Asturias, las parroquias. En terrenos de Morcín existían 3 monasterios: el de San Nicolás, el de San Miguel y el de Santa Eulalia, edificado por un tal Ascasio durante la época de apogeo del prerrománico asturiano. La iglesia fue la propietaria de la mayor parte de tierras de Morcín hasta el siglo XVI. En esa fecha, el Papa Gregorio XIII concedía a Felipe II la bula para vender algunas de sus propiedades menos lucrativas, que serían en su mayoría adquiridas por los propios vecinos. Para reunir el dinero necesario, se vieron obligados a acudir a préstamos. La compra se realizaba mediante una puja en subasta que duraba el tiempo que tardaba en consumirse una vela de sebo. La puja más alta, en el momento de apagarse la vela, era la ganadora. Mediante este curioso sistema, los vecinos de Morcín accedieron a su independencia. Conseguían así el amparo de las leyes reales, que aparte de menos impuestos, les ponía a salvo de la arbitrariedad de los nobles. Aparece entonces como capital la Pola de Castandiello, que continuaría hasta el final de la Guerra Civil. Casi en el centro del concejo, recortada por las cuencas del Riosa, el Morcín y el Caudal, está la Madalena, el monte sagrado o monsacro de las crónicas. La Madalena forma una meseta hacia los 800 metros, bordeada de picachos de más de 1000 metros de altura que rodean unas pocas majadas. El primer personaje que llega a la Madalena es Santo Toribio, cargado con las reliquias que había traído de su viaje a Tierra Santa. Pero no fue el único. Corría el siglo VIII y aumentaban los rumores de una invasión de musulmanes. Un noble godo, Gunderico Argólido, reunió un pequeño ejército en Morcín y marchó al sur para enfrentarse al invasor. Luchó junto al mítico rey Rodrigo y, derrotado en Guadalete, retornó a las Asturias. En su regreso, las huestes de Gunderico trajeron las reliquias cristianas que pudieron recuperar y las escondieron en la Madalena, en la misma cueva donde siglos antes Santo Toribio había guardado las que trajo de Jerusalén. Y para poner a más recado estas joyas tan preciosas, se salieron a la cumbre del Alto Monte, donde Santo Toribio, obispo de Astorga, había puesto la otra arca de las reliquias. A este dicho monte llaman hoy Monsacro, y está a 2 leguas y a vista de la ciudad de Oviedo hacia el mediodía. Cerca de la antigua ermita, en la cueva que hasta nuestros días permanece a manera de pozo muy hondo, pusieron con mucha reverencia la arca santa y las demás reliquias y libros en cajas de madera, atravesando encima vigas y barretones, y firmes los cubrieron de tierra, dejando todas aquellas prendas sepultadas, no con poca solemnidad de lágrimas. En la cima de la Madalena se encuentra una pequeña meseta conocida como el Mayau de les Capilles, con 2 construcciones situadas a los extremos. La capilla de abajo de la Madalena, una pequeña ermita de estilo románico edificada alrededor del siglo XIII, y la capilla de arriba o de Santiago, levantada en la misma época. La capilla de Santiago es una ermita extraña. Tiene planta octogonal única en Asturias, copiada de la forma del sepulcro de Jesús en Jerusalén, y una construcción trapezoidal adosada de unos 5 metros de lado, conocida como Cueva del Ermitaño.
En el interior, un poco más allá del altar y excavado en el suelo, está el pozo de Santo Toribio, una oquedad de 1 metro de profundidad de la que los romeros extraían tierra para aliviar los dolores de muelas. Este pozo era una antigua cámara dolménica como la de la iglesia de Santa Cruz en Cangas de Onís. Incluso muy probablemente, el nombre que recibe de Santo Toribio proceda de la deformación de Taurus, montículo, palabra que designaba el promontorio que formaban los dólmenes. Según parece, las capillas componían durante la Edad Media una especie de priorato de monjes ganaderos, dependiente del monasterio obetense de San Vicente, que habitaban estacionalmente las alturas del Monsacro, alternando la dedicación ganadera con la oración. La Foz es la puerta oriental de la Madalena para acceder a ella por Otura y los Llanos. La otra puerta es la de Santolaya, a través de la Collá y la Fuente Pastrana, el último trago de los romeros. A la Madalena se subía en romería el 25 de julio a recoger un cardo de los que crecen allí, y en tiempos a venerar una rara virgen negra que formaba parte del retablo. Recoger el cardo era a la vez una penitencia y un regalo para llevar a quien no pudo ir por sí mismo. Si vas a la Madalena, cuando vuelvas tráeme un cardo. A ti sírvete de alivio y a mí faesme un regalo. La primera referencia que encontramos a la romería de la Madalena data del siglo XVI. Es una denuncia presentada por un vecino del concejo de Lanedo contra otro de Morcín que le agredió disputando por un baile con una moza. Algo tendrá ese monte santo para que tercamente lo escojan como lugar sagrado los pastores neolíticos, los astures y luego los monjes del medievo. El pueblo de la Foz tuvo posiblemente su origen en una pequeña villa romana que se asentó en las inmediaciones de la Pumar del Oso, durante la época del Bajo Imperio. Sería una pequeña explotación agroganadera con unas pocas viviendas y algunos edificios destinados al ganado y los aperos. Para proteger las tierras y quizás también la ruta que por Riosa salía al concejo de Llena y a Castilla, se construyeron durante la Edad Media las fortificaciones del Picu Castiellu, sobre el extremo más angosto del desfiladero de Entrefoces. El Picu Castiellu fue posiblemente un pequeño torreón rodeado de anillos de murallas. A principios del siglo XVII, la Foz aparece organizada ya como parroquia, y desde esa fecha hasta la llegada del carbón a principios del siglo XIX, continuó siendo una población agrícola y ganadera asentada en un fondo de valle. La última vega, antes de las angosturas de Entrefoces, son las Falcem latinas, de las que la Foz tomaría su nombre. Las casas se disponían en los flancos del valle para no ocupar las tierras fértiles, justo donde en la actualidad se conservan los hórreos de 2 barrios o lugares, el de arriba y el de abajo. En aquella vega se introducirían en el siglo XVII el maíz y el nabo, y más tarde, a finales del siglo XIX, la patata. La mejora de la alimentación permitió el crecimiento demográfico en toda Asturias, y a la par, el país vivió una ola de intenso fervor religioso. En 1780 se crea en la Foz la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, pero la falta de aportaciones de los cofrades hizo que poco a poco la imagen que tenían a su cargo fuera deteriorándose hasta ofrecer un estado lamentable. Era la Virgen Probe o Virgen de la Probe, nombre con el que se conocería desde entonces. Pero esta no fue siempre la iglesia parroquial de la Foz. La leyenda cuenta que la primitiva estaba en Pumar del Osu, pero una terrible maldición se abatió sobre ella por la promiscuidad de su párroco. Una enorme piedra se desprendió de la Madalena y sepultó para siempre el templo. En tiempos, cuando se trabajaban las tierras, aparecían trozos de tejas y piedras labradas de la antigua iglesia. En enero, con la cosecha de los nabos, se celebra la fiesta de San Antonio Abad, Santo Antón, en la que año tras año, desde casi un milenio, se repiten en su novena los mismos cánticos. El cantar de la novena de Santo Antón es una música peculiar, medieval, pero sin influencia gregoriana.
vertiente profana de Santo Antón eran las partidas de cartas que reunían en el cabildo de la iglesia a propios y forasteros para jugarse los nabos, les casadielles o el escaso dinero a la carteta, al monte o les chapes. Cogíanse unas monedas así, tirábanse arriba todos, primero una raya, el que más se acercaba a la raya era el primero que les tiraba arriba. Pedía cara o cruz y todos les se salían de lo que él pedía ganar. El siglo de las luces se acababa, aunque en España las luces no se dejaran encender por miedo a lo que pudieran alumbrar. Morcín entra en el 19, habitado por unas 625 familias. Europa se convulsiona por las ideas de la Revolución Francesa, y un joven general corso llamado Napoleón pone en jaque a todos los estados europeos. Al entrar en Oviedo las tropas francesas del general Ney, a mediados de mayo de 1809, la recién creada Junta Provincial de Asturias se refugia provisionalmente en Castandiello, utilizando el edificio del ayuntamiento para sus reuniones. Unos días después, declarada la Guerra de Independencia, Morcín envía a 487 voluntarios a engrosar la milicia asturiana. La sangría fue terrible. 3 años después, solo regresaron 14. Mientras sus convecinos se desangraban en los campos de batalla contra los franceses, Francisco González Candamo, vecino de La Piñera y catedrático de la Universidad de Salamanca, dedicaba su más famosa obra de ensayo, Memoria sobre la influencia de la instrucción pública en la prosperidad de los estados, al mismísimo José I, hermano de Napoleón y en la fecha rey de España. Fernando VII no se lo perdonó, y el licenciado fue perseguido hasta casi su muerte por la Inquisición. Entre los desmanes de los franceses en el concejo, quizás uno de los más sonados fue el de desvalijar los dineros que otro morciniego, don José Antonio Palacio y Cabeza, vicario general de la Catedral de Oviedo, había atesorado para levantar un puente sobre el Nalón. Más suerte tuvo con los puentes su paisano, el brigadier Antonio Cañedo, que sí llegó a edificar uno a su costa sobre el caudal, a la altura de Soto la Ribera. La Guerra de la Independencia no fue solo una guerra de liberación contra el invasor francés. Tuvo también caracteres de guerra civil, en la que se enfrentaban los que querían modernizar el país, caso del malogrado Francisco González Candamo, con los que pretendían la continuación del antiguo régimen. A la muerte de Fernando VII, en 1833, se inicia la que sería conocida como Primera Guerra Carlista, en la que se enfrentaban los partidarios de don Carlos contra los liberales que defendían el trono para Isabel, la hija de Fernando VII. En febrero de 1834, el gobierno asturiano publica una larga lista de asturianos acusados de ideas tradicionalistas que son condenados al destierro. Algunos huirán, pero otros se echarán al monte formando partidas que hostigarán a las tropas del gobierno. La más importante de aquellas, mandada por el capitán de caballería Suárez Baíña, que había protagonizado golpes audaces como la liberación de los presos carlistas de la cárcel de la Viana, sería destruida y muerto él mismo cerca de Peñamiel. Era el declive en Asturias de una guerra que aún duraría 5 años más y que volvería a resurgir con los intentos liberales del último sexenio. Esta vez, Morcín se había decantado del lado conservador, poniendo en marcha en La Foz uno de los 19 comités locales carlistas que existían en Asturias. En aquella época, Morcín había alcanzado su configuración definitiva, al unírsele el coto de Peñerudes, hasta entonces mayorazgo de los Argüelles. Con la explotación del carbón, la población de La Foz aumentó sobre todo entre 1910 y 1960, fechas claves de la industrialización minera. Entonces, la necesidad de vivienda propició el crecimiento urbano. Se levantaron casas allí donde había un solar, dejando solo el espacio libre de la carretera de Riosa y ganando terreno al río. Aquellas casas eran distintas, se construía rápido y ya no eran necesarios los corredores ni los amplios zaguanes para una población que vivía de los salarios mineros. Cuentan que el descubridor del carbón asturiano fue un fraile vallesoltano que dio con una veta que afloraba en Castrillón a finales del siglo XV. Al parecer, el carmelita envió al rey una muestra de aquel carbón de piedra que no tuvo demasiado éxito, pues debieron pasar más de 2 siglos para que se volviera a hablar de la hulla asturiana. A finales del siglo XVIII, el carbón asturiano solo parece interesar a unos pocos vecinos pobres de Siero y Langreo que lo utilizan en sustitución de la leña para calentarse. En 1790 se constituyen las Reales Minas de Langreo y al socaire de estas, algunas más privadas en la misma zona. Pero el carbón asturiano era demasiado blando y sucio para competir con los carbones ingleses. Parecía azotado por una maldición. Los barcos en los que se embarcaba hacia los puertos del Ferrol o Santander ardían de pronto, como por encanto, por la alta concentración de azufres. Todo parecía estar en contra.
Las explotaciones carboneras de la Foz se inician en 1846 para abastecer los hornos de la Fábrica Nacional de Armas de Trubia. A principios de siglo se construye el teleférico que unirá a través de la Collaína las minas de Morcín con la fábrica trubieca. Poco después, la fábrica se hace con yacimientos más cercanos y las minas de la Foz pasan a manos de sociedades particulares. Morcín pierde población por primera vez en su historia. 300 vecinos se van buscando trabajo en el concejo limítrofe de Mieres. Pero allí no todo son flores. En enero de 1906, la Sociedad Fábrica de Mieres, una de las mayores de la cuenca del Caudal, decide rebajar un 10% del salario de algunos trabajadores por haberse apartado ostensiblemente de la práctica del catolicismo. La reacción no se hizo esperar y los mineros fueron a la huelga. Agotados tras 2 meses de paro, los huelguistas volvieron a trabajar. Luego vendrían las represalias de la empresa. En 1914, sin prever el cercano resurgimiento del carbón asturiano ante el inicio de la Primera Guerra Mundial, los empresarios venden sus concesiones en Morcín a la Sociedad Hullera de Riosa. La empresa finaliza el trazado de la trinchera del ferrocarril hasta La Pereda en 1922. El ferrocarril sustituye al teleférico y al transporte en carros. Terminada la Guerra Mundial, vendrá de nuevo la crisis para el carbón. Morcín está integrado entonces en la Mancomunidad de Ayuntamientos Mineros, presidida por el alcalde de Mieres, Manuel Llaneza. La Mancomunidad, de un marcado cariz nacionalista, demandará la autonomía para Asturias y la mejora de las condiciones de vida de los municipios mineros, hasta ser disuelta en 1923 por la dictadura de Primo de Rivera. Manuel Llaneza pues vino allí y dio una conferencia. Yo vine a casa a mudarme de Oviedo, escapado, y acuérdome de oírlo y me andaba a estudiar lecciones que hubiera tal, porque hoy que se estaba avanzando la técnica, ¿eh? Dice, vengo de Altos Hornos de Bilbao, que no sé si tendría una hija casada por allí, donde solo con tirar botones, tocar unos botones, salen raíces del norte. El morciniego, como el asturiano, era un obrero mixto, mitad campesino, mitad minero. Utilizaba su salario industrial para adquirir tierra y se apoyaba en su ganado y sus cultivos para presionar en las huelgas. Pues ya era por Navidad y andábamos al aguinaldo y andábamos buscando ramos, unos cantaban delante y otros detrás y los que cantaban llegaban a la casa y llevaban un ramo de laurel. Había un bolsero, echabas en un bote o una bolsina y después hacías la partida aquí en casa de don Luciano, el cura de aquí. La noche de Navidad, por ser la noche mejor, parió la Virgen María al soberano Señor. Y pues otros, y eran 2 filas, la otra fila ya detrás, en Belén naciera Cristo, en Belén nació el Señor. En Belén naciera Cristo, Jesucristo Redentor. Después los que no nos dan el aguinaldo, echábamos la perra. Allá arriba, muy arriba, hay una perra cagando para los amos de esta casa que no nos dan aguinaldo. El día 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española y accede al poder el gobierno socialista de Azaña. Los primeros años de República frustran las aspiraciones de los obreros. Cierre de minas en Asturias e ineficaces reformas en el campo llevarán al fracaso de la izquierda en las elecciones de 1933. El nuevo gobierno radical de Lerroux tampoco responde a las iniciativas de la clase obrera. En marzo del año siguiente se forjan las primeras alianzas obreras de las que forman parte partidos de izquierdas y sindicatos. Su fin es la destrucción del capitalismo y la creación de una república social para la que no se descarta una lucha armada. La situación es cada vez más tensa. La chispa saltó el 4 de octubre cuando el primer ministro Lerroux incluye en el gobierno a 3 ministros de la CEDA de Gil Robles. La CEDA había hecho gala durante todas las elecciones de sus querencias fascistas y su antirrepublicanismo. Los partidos progresistas, sobre todo los socialistas, tenían miedo a que se produjera en España la situación de Alemania o Austria y reaccionaron. El movimiento revolucionario, solapado bajo la consigna de una huelga general, solo triunfaría momentáneamente en Cataluña y Asturias. En Asturias, tras desarmar los cuarteles de la Guardia Civil de las Cuencas, los revolucionarios marchan hacia Oviedo, que sufrirá 15 días de asedio.
El bajo nivel de sindicación de Morcín lo mantuvo alejado en parte de los movimientos sociales y políticos que convulsionaron concejos vecinos como Mieres o incluso Riosa, cuyo puesto de la Guardia Civil fue tomado sin víctimas al iniciarse la revolución. Aún así, el día 5, una veintena de voluntarios de Morcín y Riosa toman el tren hacia Oviedo. La columna se divide a la entrada de la ciudad. Una parte participa en la lucha artillera desde Naranco. La otra integrará las columnas de dinamiteros que se enfrentan a las tropas regulares del cuartel Pelayo. El día 8 de octubre, la escuadra morciniega se enfrenta por última vez a los tábores de regulares en la fábrica de armas de La Vega. Al atardecer de ese mismo día, la fábrica había caído. El saldo revolucionario terminó con más de 1000 muertos en las filas obreras y alrededor de 300 en las gubernamentales. El 19 de octubre, hacia el mediodía, entran en la Foz las tropas del gobierno. Nada, empezaron a llevar gente a declarar ahí donde estaba el comité, que era, después fue el cuartel, una casa allí para allá de la iglesia. Y llevábamos y después pidían informes, y después a la tarde llevó un camión con, digamos, de aquí de Riosa, me quedamos 25. Y dormimos en una celda todos, el primer día. Y para atrás estaba el váter, estaba seco ya, pero estaba lleno. Y después no había agua, y traían agua con una cuba y echábanlo en un baño, y había, no me acuerdo los miles que había allí en el patio, estábamos derechos. Y sacaban una bañera 2 presos comunes con agua y dando un vasín, unos vasos que había de la mili, y eso, y ponías un guardia más negro, un demonio, con un callao de roble, no sé cómo era, ponías al pie de la bañera. Y claro, todos querían llegar a la bañera y los delante burleándolos unos a otros, estábamos pegados. Y días se pegaban a patar a la bañera y calladazos a los delante. Aunque matara a uno, caía en vaso. Pues estábamos cuñados todos querían beber. Para detrás la gente conserva, no había el pan a medio cocer. Y por la mañana 2 onces de chocolate y el bollo a medio cocer, y era fraguaba. Un día llovió y había unos tendejones así por la vera, nunca hay una gota en el suelo. Unos beber y otros en la base. A finales de 1934, aún permanecían en las cárceles 15.000 asturianos como consecuencia de la revolución. Los empresarios mineros inician su venganza personal. Hugueras de Riosa cierra y despide a todos sus trabajadores de la Foz. Más tarde abrirán las listas de inscripción, previa selección de los trabajadores implicados en la revuelta. Todos pierden su antigüedad y categoría en la empresa. Las cuencas han sufrido una brutal represión. La tensión era palpable en el ambiente. En julio del año siguiente, el gobierno de Lerroux comienza una campaña de maniobras militares de intimidación en las cuencas. Mieres y Langreo sufrirán el asalto simulado a posiciones revolucionarias. El entonces general Franco dirigirá en persona las maniobras militares de Riosa, en las que participan 3.000 soldados. Gil Robles, dirigente y fundador de la CEDA, acudirá a ellas como observador. Las elecciones del 16 de febrero de 1936 son la revancha de las izquierdas por la represión de octubre. Morcín vota a la coalición del Frente Popular, constituido en Madrid el mes anterior por 835 votos contra los 634 de la derecha. El margen de diferencia es pequeño en relación a otros concejos como Riosa o Mieres. El ejército y las clases acomodadas no llevan bien la derrota electoral. El 18 de julio del 36 se rebela la guarnición de África y seguidamente otros acuartelamientos de la península. La guerra civil empieza en Asturias el 19 de julio, al sublevarse en Oviedo la guarnición del general Aranda. Tras 15 meses de tenaz resistencia, el Consejo Soberano de Asturias y León se rinde. El saldo final es de más de 16.000 muertos en campaña. Los milicianos que no pudieron huir se echan al monte para proseguir la lucha guerrillera que no terminará hasta los años 50. Las tropas nacionales entran en la Foz a finales de octubre.
2 años después, se rendiría la República Española. Los años de posguerra fueron los tiempos del extraperlo, los camisas viejas, los somatenes y las brigadillas que reprimían la lucha guerrillera. Pero después sí, más tarde, cuando aquellos famosos sabotajes de la minería, de los compresores que volaban y tal, no sé cuánto, aquí iban la Guardia Civil y reforzaron mucho los guardas jurados, aumentaron el número, no sé cuánto, porque venían a volar la cosa importante para la empresa, que eran los compresores, todos los ventiladores o tal. Pero vamos, yo de esos no conozco así no conocí ningún. Sé que lo sabía, por ahí, que se acuerdan una vez que bajando de aquí del Monsacro, porque ahí echábamos las vacas, ¿no?, del verano. Entonces había que ir a por un poco leche, porque la cosa andaba fastidiada de todo, ¿no? Y había que ir, pues aquella vaca que daba 2 litros en la Madalena, había que ir allá y catarla, ¿no?, sacarle la leche. Y una vez de la que bajaba, encontró unos prójimos allí, no sé, 7, 8, ¿no?, en un paraje allí por encima de Otura. Y, hola, tal, no sé qué, pararon allí, yo muerto miedo, claro, 11 o 12 años, además tenían fusiles y tenían pistolas y tenían no sé cuánto, ¿no? Pero me preguntaron que si hubiera visto otros con ellos por ahí otros días, o si os daba leche, o no sé qué. No, pues yo la primera vez que encuentro todo esto, ¿no? Bueno, marché, pero vamos. Y después me dijeron, dicen, no, ¿qué va? Dicen, eso no son fugados. Bueno, bajé y comentélo en casa, ¿no? Y dicen, no son, eso no son fugados, eso son gente que va precisamente a buscarlos, ¿no? Fueron también los tiempos del hambre y del plato único. En Madrid habían muerto tantas personas de hambre en los 2 años posteriores a la guerra como durante toda la contienda. El estado de guerra decretado por el gobierno franquista duraría hasta 1970 y los campamentos de regulares, los moros, no se irían de las cuencas hasta después de los 60. Los maestros fueron purgados. La enseñanza inculcaba los destinos imperiales de España, del imperio hacia Dios. Todos los muchachos hasta los 21 años estaban dentro del Frente de Juventudes. La gimnasia sueca y el fútbol para ellos. Los bailes, las rapsodias ligeras y el teatro para ellas. Acabada la contienda mundial en 1945, se perdieron las últimas esperanzas de que los aliados pusieran fin al régimen del general. Las naciones democráticas abandonaron a España a su suerte en una Europa sobre la que había caído el telón de acero. El régimen se distanció de los que antes fueron sus protectores, alemanes e italianos. El saludo brazo en alto dejó de ser obligatorio en septiembre de ese mismo año. La autarquía daría nueva vida a las cuencas mineras. La España del gasógeno necesitaba carbón para seguir adelante. En las minas se redimían penas. Se estableció la jornada laboral ininterrumpida y los días de descanso recuperables. Se dobla la jornada 2 días a la semana para reconstruir España. La